La creación de la moneda marca una nueva etapa para el desarrollo humano, pero también marca una nueva etapa para los estados. Estudiar a las monedas también es estudiar las políticas monetarias, y estas a su vez no pueden entenderse aisladamente del resto de las políticas estatales, que en el mundo antiguo llevarán a muchos imperios a su ruina. Si no viste el primer capítulo, haz clic aquí. How do I feel about being a member of the Information Society? That's a difficult question because I didn't know we were in the Information Society. Por exhibir ciertas propiedades objetivas, vimos que los metales en general, y la plata y el oro en particular, se convertían en un frecuente medio de cambio que cumplía de gran manera las funciones esenciales del dinero. Tenemos suficiente evidencia para afirmar que hace 4000 años en la ciudad de Ur, la plata se usaba para la compra y venta de bienes, sueldos, rentas, impuestos, deudas, intereses e incluso regalos. Vale la pena recordar que el uso de metales como medio de intercambio tardará en extenderse a otros pueblos y además coexistirá con otro tipo de mercancías. Los romanos, por ejemplo, utilizaron ganado como medio de intercambio hasta una época relativamente tardía, el cuarto siglo a.C. Esto se debe al variable desarrollo económico de cada pueblo, principalmente el volumen de comercio que tenían y que tanta división de trabajo existía. Saltamos entonces al próximo hito de nuestra historia, la creación de la moneda. Piezas de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente acuñadas en forma de disco y destinadas para usarse como dinero. Antes de su creación, estos metales eran intercambiados en diferentes tipos de barras, lingotes, ornamentos o armas que se pesaban en el momento de la transacción. Heródoto, historiador quien vivió en el V siglo a.C., nos informa que los primeros en acuñar sus monedas fueron los lidios, que en los comienzos del siglo anterior crearon monedas de electro, una aleación de oro y plata. Teorías modernas sugieren que esta invención podría ser exclusivamente griega, aunque esta diferencia no sería significativa porque lidios y griegos tenían un lazo cultural y comercial muy fuerte. En la Edad Antigua, la acuñación de monedas será un proceso predominantemente estatal. Existían individuos e instituciones que acuñaban sus monedas, pero esto irá desapareciendo a medida que los estados fueron centralizando y monopolizando la creación de dinero. La primera política económica de los antiguos gobiernos estaría en la decisión de imponer su propia moneda, estándar y sistema de denominación, o simplemente no intervenir en cuestiones monetarias. El primer imperio persa, o imperio aqueménida, se destaca por haber tenido una posición de total laissez-faire. Aunque existía una moneda oficial, los dáricos y los siclos, no existía intervención alguna, y en el vasto imperio se podía optar por una gran variedad de monedas locales y extranjeras. El imperio seleucida, sucesor del imperio de Alejandro Magno, que había conquistado al persa, preservó la misma actitud política del antiguo imperio, aunque eliminó la posibilidad de que las satrapías, algo así como las regiones administrativas, puedan acuñar sus propias monedas. En completo contraste con estas posiciones más liberales, en la Egipto tolemaica se podía usar solo y exclusivamente la moneda y el estándar oficial del reino. Atenas no solo impuso su moneda en su territorio, sino que también intentó imponérsela a todos sus aliados. Y en el Imperio Romano tardío veremos a la moneda imperial e imperialista en su máxima expresión. Dinero y crisis. En muchas ocasiones se subestima el rol que han tenido las políticas económicas y monetarias en la decadencia y el colapso de los antiguos imperios. En la mayoría de ocasiones, las crisis del mundo antiguo estaban relacionadas con políticas fiscales. La primera potencia mundial, Persia, se derrumbó por este tropiezo. Sabemos cómo aumentaron los impuestos excesivamente y cómo esto aceleró la caída del imperio. A partir del reinado de Jerjes, hubo un continuo e imprudente aumento de los impuestos, que resultó en un futuro trágico.
depresión económica y décadas de revueltas que, si bien se lograron combatir, hirieron mortalmente la estabilidad de un imperio que caería rápidamente en las manos de Alejandro Magno. La manipulación del dinero, sea en el aumento de la masa monetaria o en el envilecimiento de la moneda, también estuvo presente en la antigüedad. Lamentablemente, los registros son limitados y no permiten hacer un raconto detallado de los hechos históricos, pero el análisis de la evidencia material nos da pistas muy interesantes. La creación de dinero fue una práctica muy común en tiempos de emergencia. El gran esfuerzo económico y militar de las polis griegas para combatir a los persas en los años de la Segunda Guerra Médica coinciden con el periodo de mayor acuñación de monedas en toda la historia de Grecia. En la época de Alejandro hubo un incremento significativo de la acuñación cuando una gran porción de su ejército recibió su paga y volvió a casa. Lo mismo vemos en la masiva acuñación de monedas en la República Romana durante los años de la Guerra Social. La degradación de la moneda fue inusual durante el periodo helenístico, pero estuvo presente en el ocaso de varias naciones. La moneda cartaginesa, por ejemplo, tuvo una degradación sistemática. Las monedas que tenían un 98% de oro en los comienzos del cuarto siglo a.C. cayeron a un 30% en la Segunda Guerra Púnica. Y la plata cayó de un 33 a un 15% solo durante el transcurso de la Primera Guerra Púnica. El análisis de Roma es muy valioso por el incalculable legado cultural e institucional que ha dejado Occidente. Su decadencia y caída también están estrechamente relacionadas con las políticas recién mencionadas. En la época de César Augusto, primer emperador romano, el denario tenía un peso de 3,9 gramos y contenía un 98% de plata. Nerón, quien reinó desde el año 54 al 68 de nuestra era, comenzó a manipular la moneda, disminuyendo su peso y su porcentaje de plata. Durante los siguientes 200 años, la degradación de la moneda continuará hasta perder todo su valor. ¿Por qué ocurrió esto? Nerón, Calígula, Cómodo, Séptimo Severo, Caracalia y Heliogábalo son algunos de los extravagantes emperadores que durante su reinado aumentaron enormemente el gasto estatal y para solventarlo tuvieron que recurrir al aumento de impuestos, expropiaciones y el envilecimiento de la moneda. La mayor parte del incremento del gasto estaba destinado al ejército. Aumento impagable en el tamaño de las fuerzas, aumento impagable de los sueldos, que en ocasiones eran duplicados o triplicados, y aumentos impagables de beneficios económicos que gozaban los soldados. Y en el caso de los llamados buenos emperadores, como Trayano, Adriano y Marco Aurelio, ellos fueron los que iniciaron el aumento de diferentes donativos, pan y circo, que van a superar los gastos de la construcción y la burocracia. Los excesivos e impagables gastos terminan destruyendo la economía, las instituciones y la estabilidad política de Roma. El imperio es azotado por la inflación, los ejércitos se rebelan y aparecen decenas de caudillos que fragmentan el imperio y quieren usurpar el trono. La gente se desespera por el hambre y escapa de las ciudades en busca de una vida autosuficiente, mientras los sasánidas por el este y los bárbaros por el norte penetran las fronteras cual hambrientos tiburones que se acercan al olor a sangre. Este podría ser un día trágico, podría ser el fin del hombre araña. No fue el fin, pero casi. Estos sucesos, que forman parte de la llamada crisis del siglo III, durarán 50 años, pero finalmente la paz y la estabilidad política llegan con el emperador Diocleciano. Diocleciano hará decenas de reformas para fortalecer al imperio. Políticamente diseña una forma de gobierno llamada tetrarquía, que constaba de 2 Augustos y 2 Césares. Institucionalmente elimina cualquier trazo de republicanismo y el imperio se vuelve absolutista y dictatorial. Militarmente aumenta el tamaño del ejército y lo vuelve el eje central de la sociedad. Y económicamente aumenta los impuestos, los castigos para los evasores y promulga el edicto de los precios máximos, donde, sorpresa, fija precios máximos. ¿Serán efectivas las medidas de Diocleciano? Pese a su creatividad, no. Y de hecho, Roma nunca sanará de esta crisis.
La decadencia política e institucional, producto de la imprudencia financiada mediante impuestos y manipulación monetaria, caló demasiado hondo. Las épocas gloriosas de la República se vuelven un recuerdo nostálgico, y el imperio a partir de Diocleciano, la crónica de una muerte anunciada. Comenta Lactancio: el número de beneficiarios comenzó a exceder tanto el número de contribuyentes que, con los recursos de los agricultores agotados por el enorme tamaño de las requisas, los campos quedaron desiertos y la tierra cultivada se convirtió en bosque. La política y el ejército va a sobrevivir un tiempo más, pero esto fue a costa de la libertad y del bienestar de los ciudadanos. Muchos abandonaban las ciudades y le rogaban a los terratenientes que les den protección a cambio de servidumbre, costumbre que el emperador Valente intentó frenar declarándola ilegal en el año 368. Al final, ya no había dinero para proteger la frontera. No había dinero para pagar a los soldados ni para mantener o construir murallas y fortificaciones. Para muchos romanos que vivieron en esta etapa tardía del imperio, el colapso del Estado, más que una catástrofe, será un alivio. Es interesante notar las similitudes y los paralelismos que estos distantes hechos históricos tienen con nuestro mundo. ¿Será que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla? ¿Se dará cuenta alguien la relación entre dinero, poder, crisis y ética? El fin de la civilización clásica es catástrofe, pero también es transformación, continuación y quizás evolución. Un agradecimiento a Martín, Julio, Andrés, Henry, Santiago, Enrique, Carlos, Antonio, Ignacio, Jordi, JP, Renzo, Camilo, Martín, Rubén, Iván y Juan Pablo, que son parte de la comunidad de Patreon y colaboran con el canal. Si te gusta el contenido y te quieres sumar, el link está en la descripción. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.